Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar de un tema clave para nuestra democracia, el control constitucional en Ecuador y cómo se relaciona con la participación ciudadana. Hoy con 5 compañeros explicaremos qué es, cómo empezó, cómo funciona y por qué importa. Empecemos, Karen. ¿Qué es el control constitucional y cómo comenzó en nuestro país? La Constitución es como la guía suprema de Ecuador, y el control de constitucionalidad asegura que todas las leyes y decisiones se respeten. Es como un árbitro que dice, esto no va contra las reglas. Su historia en el Ecuador empezó en 1812, con la primera constitución donde el Supremo Congreso vigilaba que se cumplía. En 1869, bajo García Moreno, la Corte Suprema empezó a suspender leyes inconstitucionales. En 1929 se reconoció la Constitución es una norma suprema. En 1945 se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales y en 1996 el Tribunal Constitucional. Desde el 2008, la Corte Constitucional tiene el poder principal. Sus características son asegurar que la Constitución es una norma máxima, protege tus derechos y la libertad, evita el abuso de poder y mantiene el orden jurídico. Es el guardián de nuestra democracia. Ahora sabemos qué es el control constitucional y cómo evolucionó, pero ¿cómo se aplica? Sonia, explícanos los tipos de control. Hay tres tipos de control: difuso, concentrado y mixto. El difuso nació en Estados Unidos en el año 1803 en el caso Marbury versus Madison. Cualquier juez puede decir, esta ley no sirve para este caso porque va contra la Constitución. Por ejemplo, un juez puede ignorar una norma que discrimina. Mientras que en el concentrado, creado por Hans Kelsen en Europa en 1920, solo la Corte Constitucional decide si hay una ley es inconstitucional para todos. Es como el árbitro final. Por ende, el mixto mezcla ambos. En Ecuador los jueces pueden cuestionar una ley, pero la Corte Constitucional tiene la última palabra. En el año 2008 se fortaleció el control concentrado, pero los jueces aún pueden inaplicar normas en casos concretos. Esto asegura que las leyes sean justas. Hay diferentes formas de cuidar la Constitución, pero ¿quiénes lo hacen? Oscar, cuéntanos sobre los actores. Los que cuidan la Constitución son Corte Constitucional, es el jefe, decide si una ley o consulta popular es inconstitucional. Por ejemplo, revisa si una pregunta de consulta es válida. Jueces ordinarios pueden decir que una ley no aplica en un caso específico, como cuando un juez permitió un matrimonio igualitario. Ciudadanos. Tú también participas. Puedes demandar una ley inconstitucional o proponer una consulta con firmas. Autoridades públicas, el presidente o la asamblea proponen reformas, pero la corte las revisa. Todos trabajan juntos para proteger nuestra democracia. Qué importante es el rol de todos. Ahora, hablemos de cómo participamos directamente. Shirley, explícanos los mecanismos de participación popular. En Ecuador, la Constitución de 2008 nos da tres formas de participar: la iniciativa popular normativa con firmas del 0,25% para las leyes y el 1% para reformas. Puedes proponer una ley con una para proteger ríos. También en la consulta popular decimos que temas importantes como aprobar una ley o crear una región, por ejemplo, la consulta del 2008 aprobó la Constitución. La revocatoria de mandato. Si un gobernante no cumple con firmas de 10 a 15%, podemos despedirlo. La Corte Constitucional revisa que estas acciones no violen derechos ni la Constitución, asegurando que nuestro poder sea justo. ¿Qué poder tenemos? Pero, ¿qué es clave el control constitucional en estas participaciones? Patrick, explícanos. Control constitucional es como un filtro que protege nuestra democracia. ¿Por qué importa? Protege derechos, evita que consultas o iniciativas quiten derechos, como la igualdad. En 2019, la Corte aseguró el matrimonio igualitario. Mantiene el orden, impide cambios que rompan la estructura del país, como eliminar la democracia.
Da seguridad jurídica. La Corte unifica reglas para que todos sepamos qué es válido. Fortalece la participación. Nos da confianza para participar sabiendo que nuestras decisiones son justas. Sin este control, la participación podría ser manipulada. Es el guardián de nuestra libertad. Y ahí lo tienen. El control de constitucionalidad desde sus inicios en 1812 hasta hoy protege nuestra Constitución y nuestra voz ciudadana. Gracias a mis compañeros por la explicación y a ustedes por la atención. Hasta la próxima.